a todos. El Bueno. Círculo de Arquitectas de Panamá ha organizado esta charla sobre el plot para ilustrar a la audiencia en este tema, el cual tiene una importante repercusión en el ordenamiento territorial del distrito y por consiguiente en nuestros barrios. Hoy tenemos con nosotros a 3 arquitectos urbanistas, profesores en la Universidad de Panamá, que nos hablarán sobre este tema. Primero tendremos al arquitecto Rodrigo Guardia Dalorzo, luego al arquitecto Carlos Alvarado, actual representante ante la Junta de Planificación Municipal por la Universidad de Panamá, y por último al arquitecto Jorge Rodríguez Sam, quien formó parte de la Junta de Planificación Municipal en el periodo pasado en representación del espía. Como todos sabemos, el plot fue aprobado por el Consejo Municipal recientemente y publicado en la Gaceta Oficial el recién pasado 21 de abril. El plan elaborado por el consorcio IDOM Suma Cotrans contiene más de 2.000 páginas que estamos seguras no todos han podido leer. Importante que conozcamos qué implicaciones produce el plot en los barrios residenciales. La falta de concordancia del plan distrital con el plan metropolitano. Concordancia que establece el decreto ejecutivo número 99 de 2017 del MIBIOT, ya que los nodos o centralidades del plan distrital se ubican solamente en el distrito capital y en el plan metropolitano se llevan a la periferia, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera, para evitar que tengan que viajar al centro tradicional. También, ¿qué es una consulta ciudadana y si se cumplió con ella? Bueno, espero que esta charla sea de provecho para todos. Los dejo con la arquitecta Berta Cardoso, quien será la moderadora de esta charla. Muy buenas tardes a todos. Como lo dijo la arquitecta Argelis Gaudiano, vamos a tener a 3 excelentes urbanistas y docentes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, hablándonos sobre el plan de ordenamiento territorial que acabamos de aprobar. Entonces me toca presentar al arquitecto Rodrigo Guardia Dalorzo, quien se graduó en la Universidad de Panamá y después tiene su maestría de Ciencias en Arquitectura y Diseño Urbano en la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York. Ha tenido experiencia como urbanista en el sistema de nomenclaturas vial para la ciudad de Panamá y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PIMUS, para David. Ha sido consultor para el Banco Mundial, incorporando criterios de GDR en el ordenamiento territorial a nivel nacional. A nivel local, en el municipio de Boquete, también ha ejercido su experiencia como urbanista. Y luego también en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial entre los años 2010 y 2015 como director de investigación territorial. También tuvo experiencia en el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial en el entorno de la línea 1 del sistema de metro de Panamá y en la reglamentación de aceras. Ambas se formalizaron como normativas. El arquitecto Guardia inició su carrera docente en el 2004 en la Universidad Konkuk en Seúl, Corea del Sur, y continuó en la Universidad de Panamá, donde hoy es profesor agregado. Es miembro de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, ha publicado artículos científicos en revistas especializadas, en columnas de urbanismo en La Estrella de Panamá, y tiene su página web Colcha Urbana desde hace más de 10 años. Con ustedes, el arquitecto Rodrigo Guardia Dalorzo. Muchas gracias, profesora, por tu amable presentación, y muchas gracias también a la arquitecta Argelis Gaudiano y al Círculo de Arquitectas de Panamá por invitarnos y recibirnos hoy. Es un tema, yo pienso que de mucho interés para todos los urbanistas y arquitectos y ciudadanos.
y bueno, como se mencionó, es un plan muy extenso y que tiene muchas consideraciones, pero entonces queremos aportar algunas consideraciones. Eh, eh, yo voy a tocar 4 puntos principales, tratar de explicar un poco qué es un POT o un plan de ordenamiento territorial o un plan local, cuál es el marco de planificación en que se inserta en términos normativos e institucionales, hacer algunas consideraciones sobre cómo ha evolucionado las normas de zonificación en Panamá y finalmente mirar un poco algunas disposiciones del plan y lo que ellas permiten. Entonces, bueno, como muchos de ustedes saben, el ordenamiento territorial en Panamá se rige, su ley marco es la ley 6 de 2006 y ella establece diferentes instrumentos normativos de ordenamiento o instrumentos de ordenamiento según la escala de la intervención. Entonces, los planes nacionales y los planes regionales son competencia del MIBIOT como autoridad urbanística nacional. Y los planes locales, entonces, en el marco del proceso de descentralización, se está dando que los municipios tengan la competencia y la iniciativa de poder gestionar los instrumentos de su territorio, ¿no? La planificación de su territorio. Los planes parciales, si bien, digamos, los planes nacionales deben agregar estrategias de nivel nacional, los planes regionales pueden ser por provincias o por regiones que se hayan determinado como el área metropolitana. El plan local tiene como ámbito un distrito y el plan parcial, pues como tiene una zona determinada especial que puede ser un área que tiene algunas consideraciones de conservación cultural o natural. En el caso del polígono de influencia de la línea 1 del metro, yo tuve la oportunidad de trabajar en uno de los primeros planes parciales que se desarrolló y se implementó. Entonces, si miramos un poco la estructura de las leyes marco de ordenamiento, hay otros 2 tipos de instrumentos. Además de los instrumentos de ordenamiento, hay instrumentos de gestión, ¿no? Y en Panamá existen instrumentos de gestión, pero no están integrados dentro de la ley 6. Y por otra parte, hay instrumentos de financiamiento. Entonces, por decir un ejemplo de instrumento de gestión, el plan parcial en Colombia es un instrumento de ordenamiento, pero es también un instrumento de gestión y permite, digamos, cuando hay una antigua fábrica que hay que reparcelarla y cambiar su uso, permite que los diferentes actores institucionales y privados puedan tener ciertas actuaciones que van más allá de la planificación e incluyen criterios de gestión que ayudan a implementar estas voluntades que se plasman en un plan y que deben llegar a la realidad a través de una gestión. Y por otra parte, los instrumentos de financiamiento, que es que toda la inversión en infraestructura y toda la inversión para habilitar un desarrollo, pues le cuesta un dinero a las ciudades. Entonces, normalmente las leyes de ordenamiento territorial vinculan los mecanismos de financiamiento de las ciudades, sea por métodos tributarios u otros recursos que tienen los gobiernos,
se vinculan a que se realicen en el ordenamiento territorial. Entonces, en Panamá, y no porque lo diga yo, pero hay, por ejemplo, hay un documento comparativo de marcos de ordenamiento territorial de la cooperación alemana y señala la separación, la no integración de la planificación espacial, o sea, de la planificación territorial con la planificación económica y sectorial y presupuestaria, ¿no? Los planes, según el artículo 12 de la Ley 6, deben definir estrategias territoriales de uso de acuerdo a los objetivos del plan, y eso lo hacen a través de los instrumentos de ordenamiento como el plano regulador o plan de zonificación, como se le quiera llamar. Por otra parte, la misma ley dice que debe diseñar y adoptar instrumentos y procedimientos de gestión y actuación, pero en Panamá, como yo decía, hay instrumentos de gestión como la valorización, pero no tenemos figuras, por ejemplo, la actuación urbanística, ¿no? Y por otra parte, debe proponer programas y proyectos que permiten llevar a la realidad estos objetivos. Entonces, en lo que hemos visto publicado en el acuerdo, en las 88 páginas del acuerdo municipal, no hay referencia a un plan de inversión de infraestructura, de proyectos que soporten entonces el crecimiento urbanístico que el plan está promoviendo y permitiendo, ¿no? Entonces, por eso lo pongo en gris. Las cosas donde veo que no están, las pongo en gris. Entonces, un plan se elabora pues a partir de un diagnóstico territorial, económico, de criterios sociales. Se construye una visión objetivo que es participativa y que aporta que haya un empoderamiento de la ciudadanía y de todos sus sectores. Luego se construyen escenarios, ¿no? Se dice, bueno, ¿qué ocurriría si seguimos como vamos y no hacemos nada? Luego decimos, ¿qué es lo que quisiéramos de esta visión participativa, de esta visión objetiva? Y luego se hace un escenario óptimo que dice, bueno, ¿qué es razonable que con los recursos que tenemos podamos lograr dentro de la línea de lo que queremos hacer? Y a partir de ello, entonces, se establece una normativa, un plano regulador que existe en este plan y un plan de inversión. Si bien el documento, como dijo la arquitecta, tiene unas 2.000 páginas, son 88 páginas las que están publicadas en el acuerdo. Entonces, no hay en esas 88 páginas un plan de inversión. Y hay otras cosas que yo no he encontrado que estén allí, que voy a mencionar. Un plan se inserta en una serie de instrumentos. Yo voy a mencionar solamente un plan estratégico de visión de Estado. Es necesario que exista una visión nacional hacia dónde uno quiere ir para luego que los planes se dirijan en esa dirección. Como decía, hay un proceso de descentralización, empoderamiento de los municipios. Tenemos una política nacional de ordenamiento territorial, pero ella está instrumentada por una resolución ministerial, entonces no va por encima de la ley marco. Y el documento se llama propuesta, entonces no está haciendo el papel de una política pública. Tenemos la ley 6 con su reglamentación y que fue modificada en 2006, reforzando las funciones de la Junta de Planificación y la participación ciudadana. Hubo un instrumento, un plan indicativo general de ordenamiento territorial ambiental, PIGOT, en 2010, y grandes ejercicios de planificación en Panamá incluyen la Ley 21 de 1997 y el que llamamos Plan Metropolitano, también originalmente en 1997 y actualizado en 2018. Luego se aprobó el último documento gráfico de zonificación, fue la resolución 169 de 2004,
Y ese es el que se mantendría vigente, pero se actualiza en la web. O sea, el último que se imprimió. Hay una resolución que es importante aquí, la 32 de 2019, porque esa afecta cómo se calcula la densidad. Y finalmente llegamos al acuerdo que implementa el plan y entonces reemplaza el documento gráfico de zonificación. Entonces, normalmente debería existir la visión que informe a la política, informa al marco legal y luego se hacen los planes, solo que nosotros tenemos una visión que tal vez no es conocida, la política no tiene el estatus legal que debe tenerlo, tenemos una ley 6 con sus fortalezas y debilidades que señalé, y algunos de los planes se habían empezado a hacer antes y otros se hicieron después de la ley. Y entonces la siguiente etapa es la implementación, que nuestros planes tienen dificultades de implementación porque la mayoría de los planes de ordenamiento territorial que se han elaborado no se han implementado. Luego llega el momento en que el Estado o municipio dice, bueno, implementé todos estos planes, me ha llevado esto a un buen resultado, quiero redirigir, quiero cambiar, ¿no? Y se estructura una nueva visión y el ciclo vuelve a empezar. Y lo ideal es que estas cosas estén instrumentadas en todos los niveles sectoriales y territoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que si quiero un lugar en mi plan, quiero que sea turístico, no puedo tenerlo en otro plan y quererlo explotar como mina, por ejemplo. Entonces, bueno, voy a ir un poco más rápido, no sé cómo estoy de tiempo, pero yo comencé a analizar los instrumentos normativos y cómo resultaban. Entonces, el documento gráfico de 1965 permitía una altura que estaba relacionada al ancho de vía y habían edificios entonces de 15 metros, 8 pisos, ¿no? Luego, pues hay como otro momento, ¿no? Más reciente, el RM3 en 2004, que si uno lo modela para un lote de 1000 metros, tal vez le sale una torre de 20 pisos. Pero entonces uno ha visto que entre la norma de bonificación, la tolerancia y según pues lo que ha permitido la norma, vemos edificios pues de más de 50 plantas con una base de 45 metros. Hay un edificio, yo le conté 15 plantas de estacionamiento. ¿No? Y luego en 2018, cuando se hace el plan parcial de San Francisco, que inicialmente proponía una altura máxima por primera vez en mucho tiempo, y la altura máxima no era 40 pisos, pero llegó a ser 40 pisos, entonces uno pensó que había como un cambio de dirección. Entonces, esta gráfica la hicieron 3 estudiantes, yo los cito en un artículo, el nombre de unos estudiantes muy aplicados, y para cada década se buscaron un edificio representativo y aquí vemos cómo va subiendo hasta el edificio más alto de Panamá. Y lo que ocurrió fue que en 1978 había una resolución ministerial 2 que cambió el que la norma tuviera una altura tope a que la altura fuera por densidad. Y allí empezaron a haber edificios altos, ¿no? Y cada vez más altos y cada vez más edificios, tanto así. Yo no tengo nada en contra de los edificios altos, pero sí pienso que tenemos mucho más de lo que nuestra ciudad y nuestra economía parece necesitar por un lado, y que la infraestructura le esté dando soporte, porque ¿cuándo fue la última vez que se nos fue la luz, la internet o el agua? ¿No? O tuvimos una fluctuación de voltaje y perdimos un electrodoméstico. O sea, ¿qué tan satisfechos estamos con con la movilidad, con el conflicto de uso de suelo? Vivimos en una casa de un piso y nos hicieron un edificio de 60 pisos al lado, ¿no? ¿Cuál es el sentir generalizado? Entonces, en la norma vemos aquí que de tener una densidad máxima por norma que era 1200, y había una resolución que decía que por bonificación se podía llegar hasta 2000 personas por hectárea. Ahora las 2000 personas por hectárea son un aspecto que la norma permite sin exigir la contraprestación de la bonificación, ¿no? Esto lo
lo entendemos entre arquitectos, ¿no? Tal vez está explicado como, no quiero entrar a explicar lo que es la bonificación, pero me voy a quedar sin tiempo. Pero en concepto, cuando el edificio tiene unas áreas comunales, piscina, salón de fiesta, etcétera, eso le permite construir mayor capacidad edificatoria y eso tiene toda una serie de matices en sí. Y encontramos entonces un tope de pisos máximos. Sin embargo, es en un momento contracíclico en el que hay inventario de bienes inmuebles, vemos que se establece un límite de altura que es superior a lo que nunca hemos construido, ¿no? Y esas densidades de 2.000 personas las encontramos en toda una serie de zonas de usos mixtos. Entonces, yo miré el lote mínimo, 800 metros cuadrados, porque antes, para uno tener la RM3, tenía que tener un lote de 1.000 metros cuadrados. Pero entonces, ahora podemos tener 2.000 personas por hectárea en 800 metros cuadrados. Y el tope es 80 pisos. Sin embargo, uno ve dificultades en que en los 4 pisos de adosamiento, ver si de verdad en 700 metros que le sale, ¿no? que son unos 20 estacionamientos, no se sabe si va a poder construir los 45 apartamentos que le permite la densidad y si va a necesitar los 80 pisos para construir 45 apartamentos, ¿no? Entonces uno, bueno, diría 80 pisos es más altura que lo que tiene el edificio más alto, pero el edificio más alto no llega a los 80 pisos, ¿no? Entonces, no sabemos realmente, ese ejercicio que yo hice tiene una altura entre pisos, pero la norma no fija una altura entre pisos. Entonces, si la altura entre pisos es 2,80, la altura del edificio llega hasta cierto límite, si es 3 metros, o si es 3,75, o si hacen pisos de doble altura, entonces ese límite de altura comienza, pues, no sé, tal vez hay una letra que especifique la altura de piso, yo no la encontré. Entonces me puse a mirar este lote de 5 hectáreas, antes tenía norma RM1 hacia atrás y RM3 hacia el frente y lotes que eran solamente de uso comercial y se zonificó todo ZM9, entonces ZM9 a 2.000 personas por hectárea en 5 hectáreas nos da más de 10.000 personas, que sería 3.000 apartamentos con un estacionamiento cada uno. Entonces yo me pregunto si las personas que van a vivir ahí frente a la cinta costera van a tener un auto por apartamento, ¿no? Me van a decir, no, bueno, Rodrigo, pero esa manzana tenía ya una cierta capacidad, o sea que no es que están introduciendo 10.000 personas nuevas en ese lugar. Pero esta otra manzana, aquí está Multiplaza y estos son los lotes de colegios de San Francisco, y esta manzana era CIU, en lo que está hoy en día en el documento gráfico que yo pude consultar hace unos días. Aquí está unificada la manzana. Si no le quito estas calles, esta manzana tiene 28 hectáreas, ¿no? Y permitiría 56.000 personas. Entonces, digamos, en un lugar que tiene norma mixto comercial urbano, pero que no alberga ahora mismo población, en el lote de Multiplaza y en los lotes de los grandes colegios. Entonces, 56.000 personas, digamos que el aumento de población esperado entre el censo de 2010 y entre el censo de 2010 y el censo de 2020 se esperaba que el aumento de la población iba a ser como 100.000 personas en el distrito de Panamá. Entonces, la mitad de ese aumento de población se pudiera ubicar en ese lote, ¿no? Restándole, no sé si me dicen que esto es el 10%, 15% del área, yo lo creo y vamos a restarle el 10% y vamos a quedarnos con 50.000 personas. Entonces, otro tema que yo he escuchado, y yo quiero ser lo más objetivo y balanceado, y decir que
el plan sí establece una cosa que en Panamá ha sido necesaria por mucho tiempo, que es una categorización de suelo, y entonces hay un suelo que se considera urbano y otro suelo que se considera de expansión y otro suelo que se considera rural. Pero entonces aquí está diciendo, el documento habla mucho de revisión durante un periodo de 2 años, y aquí en este punto habla de que toda esta clasificación de suelo podrá ser revisada, en especial y actualización del Código 2 del suelo urbanizable, entendido como una situación transitoria, ya que una vez que se desarrollen los proyectos de urbanización y construcción en la clase del suelo urbanizable, el Código 2, así como sus categorías, subcategorías correspondientes, pasarán a ser Código 1, suelo urbano, con correspondientes categorías y subcategorías. Pero entonces, yo me pregunto si este párrafo nos da garantías de en qué momento vamos a considerar que se desarrollaron los programas de urbanización para cambiarle categoría al suelo, ¿no? Y continúa, ¿no? Estas son algunas cosas que yo he podido encontrar revisando el plan, que además no es muy fácil porque antes teníamos una guía de mosaico que nos permitía ubicarnos y ya uno sabía desplegar rápidamente el mapa de referencia, pero ahora la interfase de consulta pues no tiene un mapa de fondo. Pues no sé si está hecho para personas que tienen más memoria visual que yo, que se logran imaginar el mapa de la ciudad allí, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a entregar la copia de la presentación al Círculo de Arquitectas, y nuevamente les agradezco enormemente la invitación. Aquí tiene referencia a las gacetas y a este documento, Los Contrastes de Panamá, que lo encontré muy bonito. Y estas son algunas cosas que yo he encontrado en el documento. Alguien me podrá decir, no, este documento está muy bueno. Bueno, esto está bien, pero estas cosas están allí en la letra de la Gaceta Oficial, y estos ejercicios de modelado de norma representan ese potencial adicional constructivo, que además yo no conozco que el plan nos esté diciendo cuánto es el máximo de nuevo suelo creado que ha hecho, o de nueva capacidad edificatoria, cuánta población, ¿no? Que si existe demanda en la industria de la construcción para toda esta nueva capacidad de construcción, ¿no? En este momento en particular, ¿no? Y bueno, con eso, pues, es el comentario que les tenía, y bueno, estoy anticipando a escuchar a mis colegas y participar después de un intercambio, ¿no? Muchas gracias, arquitecto Guardia. Ahora me toca presentar al arquitecto Carlos Alvarado Vargas, quien es graduado en la Universidad de Panamá, un posgrado en docencia superior. Tiene una maestría en urbanismo y planificación espacial en la Universidad de Zagreb, República de Croacia. También ha estudiado estudios de especialización en transporte urbano en Japón en 1984 y en 1991. Ha ejercido en instituciones públicas como en la empresa privada. Ejerce la docencia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, donde es profesor de diseño urbano, de diseño, urbanismo y asesoría de trabajos de graduación. Fue director del Departamento de Diseño de 1906 a 1916. Ha participado como consultor en la implementación del Plan Maestro de Turismo dentro del convenio IPAT-OEA y el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de la Región Metropolitana en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Ha sido además asesor del municipio de Panamá en planificación urbana. Ha participado como conferencista y en consultoría sobre el desarrollo urbano, entre ellas las relacionadas al área revertida del canal. También en la caracterización urbanística de la línea 1 del Metro de Panamá.
en avalúos de las tierras de la zona libre de Colón y en el plan de saneamiento de la ciudad de Panamá. Actualmente, el arquitecto Alvarado representa a la Universidad de Panamá en la Junta Municipal de Planificación, donde se analizan los planes de ordenamiento territorial y proyectos urbanos en el distrito. En docencia, además de participar como coordinador de varios programas de maestría, entre ellos la maestría de vivienda social, diseño creativo y accesibilidad universal y comunicación, asesora trabajos de graduación y proyectos de intervención, tanto en pregrado como en posgrado. Le dejo la palabra al arquitecto Carlos Alvarado Vargas. Muy buenas noches a todos. Agradezco profundamente la invitación del Círculo de Arquitectas a este conversatorio, que es un tema de mucha actualidad, en el cual trataremos de hacer nuestro aporte crítico, como es lo que nos corresponde siempre como miembros de la Universidad de Panamá. Y yo siempre digo que es la conciencia crítica de la nación, porque no lo digo yo, eso siempre ha sido así. Conjuntamente con nuestros dos colegas, hemos dividido el tema, primero en que Rodrigo iba a hacer la introducción sobre lo que es el plan de ordenamiento territorial y demás, y yo ahora hablaré sobre lo que es planificación y gestión urbana, porque una cosa es planificar y otra cosa es administrar el territorio mediante la gestión urbana, que necesita algunos instrumentos. Sobre las preguntas que puedan surgir posteriormente sobre el mismo plan de ordenamiento territorial, se quedará entonces para el proceso de preguntas y respuestas. Pero nosotros básicamente vamos a enfocar nuestra presentación, si me lo permiten, en lo más rápidamente posible, pues nos dieron que eran 20 minutos. Pero antes de eso yo quería destacar que nosotros siempre fuimos un crítico del proceso de elaboración del plan, e inclusive en el momento en que fue llevado al Consejo para su aprobación, que fue a tambor batiente, aunque se diga que no fue así, fue de esa manera porque ni siquiera hubo tiempo de revisar las observaciones que nosotros, como miembros de la Junta y representantes de la universidad, conjuntamente con nuestro suplente, el arquitecto Saúl Servín, había hecho una nota que no fue leída, tampoco no fue leída ninguna nota, y en el cual destacábamos que nos preocupaban temas como la densidad y los controles de altimetría, los esquemas de ordenamiento territorial, las zonas de protección y el suelo urbanizable, el suelo urbano y suelo rural, las categorías esas, y el ente gestor, que era una figura que se había establecido como el responsable de llevar a ejecución los planes. Entonces esa figura desapareció en la última versión, al igual que se revirtió algunas determinaciones que se habían hecho con respecto al esquema de ordenamiento territorial. Entonces voy a empezar haciendo la presentación de la planificación y gestión urbana, en la cual voy a ilustrar con algunos ejemplos muy conocidos lo que ha sucedido en algunos casos donde se ha planificado, pero luego al momento de la ejecución ha sido una cosa totalmente desvirtuada. Vamos a compartir la pantalla entonces, si me permiten. Sí lo ven, ¿verdad? Sí. Es una presentación que inicia con las definiciones típicas de lo que es ordenamiento territorial, que es un proceso y un instrumento de planificación de carácter técnico, político, administrativo, con el que se pretende configurar en el largo plazo una organización del uso y ocupación del territorio acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos de desarrollo. Se concreta en planes que expresan el modelo territorial de largo plazo que la sociedad percibe como deseable y las estrategias mediante las cuales se actuará sobre la realidad para evolucionar hacia dicho modelo. Y parte de Rodrigo dijo parte de esto, pero nosotros queremos puntualizar estas tres características. Se trata de una política de Estado
está contemplada como política a largo plazo, su instrumento básico es la planificación y debe conciliar el proceso de desarrollo económico con distintas formas de ocupación territorial. Y tiene como fin último elevar el nivel de vida de la población, no deteriorar el nivel de vida de la población. Hacemos un pantallazo de cómo es en Latinoamérica y cómo ha sido tradicionalmente en Latinoamérica para tener algunas referencias. Las características generales en Latinoamérica es que el origen tiene origen y naturaleza diversa, que hay un desarrollo incipiente e intención de globalidad, que la intención de articulación entre las tensiones sectoriales y territoriales en las normas y la desarticulación y descoordinación institucional en la práctica es lo típico. Hay una débil visión prospectiva y escasa participación social. O se trata de aminorar o disminuir, sería la palabra correcta, la participación de las organizaciones comunitarias. Es una cosa que se ha hecho ya práctica común aquí en nuestro país. Lo que es el ordenamiento territorial, y aquí en esta gráfica estamos ilustrando cómo hace el proceso de planificación regional, planificación urbana, del momento en que apareció como una respuesta a la reconstrucción de Europa, la planificación económica, luego la planificación ambiental en la década del 70, y el ordenamiento territorial, que es lo último que se ha establecido, que llega con muchísimos años de retraso en nuestro país, porque apareció en el 2006. Nosotros no tenemos una tradición. Los países más adelantados en Latinoamérica están Venezuela y Colombia, Brasil, por ejemplo. En el 2006, entonces, el MIBIOT dicta la Ley 6 de 2006, que ya Rodrigo la mencionó, y que tenía como definición lo siguiente: el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano es la organización del uso y la ocupación del territorio nacional y de los centros urbanos mediante el conjunto armónico de acciones y regulaciones en función de sus características físicas, ambientales, socioeconómicas, culturales, administrativas y político-institucionales, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible del país y de mejorar la calidad de vida de la nación. Lo mismo que hemos leído anteriormente, que si hubiésemos sido consecuentes con eso ya hubiéramos resuelto un montón de problemas. Como unas primeras conclusiones de esto, antes de entrar a ver los casos de cómo ha sido en nuestra ciudad, podemos hacer lo siguiente. El enunciado sería de primeras conclusiones: que prevalece la concepción del ordenamiento territorial como una práctica planificada, complementaria a la planificación sectorial, mediante la cual es posible dar un tratamiento integral a la problemática de los territorios, utilizando como estrategia la planificación física espacial dentro de un contexto ambiental o desarrollo sustentable. Predomina la práctica del ordenamiento territorial sin respaldo legal propio, normas específicas reguladoras, situación que manifiesta una debilidad normativa de esta práctica y en consecuencia serios obstáculos para la articulación con las otras prácticas de planificación. No existe una organización administrativa que favorezca la gestión integral del ordenamiento del territorio, la cual se realiza a partir de sistemas institucionales sectoriales, muy alejados del carácter global y horizontal que debe tener el ordenamiento. La participación social en los procesos de ordenamiento es débil, y hay carencia de sistemas nacionales de producción de información territorial que articulen las diversas instituciones que generan dicha información desde perspectivas sectoriales. Eso es, en síntesis, nuestras características. Ahora vamos a ver dos casos que son muy simbólicos. El caso de Paitilla y el caso de Costa del Este. ¿Qué ocurrió con Paitilla? Paitilla fue un área, una urbanización diseñada con un plano muy bien trazado, con arquitectos muy bien intencionados, en el cual se establecieron una serie de códigos en el año 65 de esta publicación. Y ahí quedaba establecido inclusive cuáles eran las áreas de uso público y demás, que posteriormente pasaron a ser privados, y un área para desarrollo turístico que posteriormente pasó a ser devorado por la inversión de otros sectores. Inclusive el parque Nacho Valdés, que está acá, también fue vendido en parte,
y quedó reducido, que era un parque nosotros íbamos cuando estábamos pequeños. Posteriormente, en el año 79, se fueron introduciendo algunas vías que no estaban contempladas inicialmente en el plan original, y se fue aumentando la densidad, se fueron ocupando la ribera del mar, el litoral, pues, inclusive en los últimos años hubo que rescatar una parte de un parque que iba a ser vendido, un área verde que iba a ser vendida en una acción de esas que siempre ocurre aquí en la ciudad de Panamá. Y así es la historia de este sector. La densidad, que es digamos, el elemento que mueve a la inversión, o sea, buscar la mayor cantidad de soluciones aumentando la densidad. Ese es el objetivo tradicional, y eso es lo que se ha quedado reflejado en la última cambio que se hizo, o adición que se hizo, de que de 1.500 se salta a 2.000 personas por hectárea, cuando eso nunca ha sido contemplado. Y que nosotros hemos mencionado que no nos oponemos a que eventualmente pudiera haber un aumento de densidad porque alguien tenga mucho dinero para invertir, pero que también debe haber una contraprestación o un reparto de la carga y los beneficios que produce ese aumento de densidad. En el año 86 ya ustedes ven cómo va configurándose la estructura de Paitilla, como un ejemplo emblemático, los aumentos extraordinarios de densidad que nos dan el perfil que tenemos actualmente, un espacio saturado que algunos lo han llamado, lo han llegado a mencionar como hacinamiento de lujo, donde se pelea hasta por el último centímetro de vista al mar, pero que no todos pueden tener vista al mar porque ya el espacio se saturó demasiado con las altas densidades. Y lo menciono reiteradamente porque más adelante vamos a ver cómo cambió ese concepto, o cómo se reafirmó ese concepto en la el último cambio que se le hizo a la redacción inicial del plan. Esta es la imagen del año 92, en el que todavía estaba la escuela San Agustín allí, como un reducto público, y que después de una operación inmobiliaria se vendió para hacer un centro comercial de alto calibre, de lujo, que a la postre no ha resultado tan exitoso como se pensaba, precisamente porque todas estas inversiones se hacen simplemente para hacer la mayor explotación del espacio del suelo urbano. Aquí podemos ver cómo aparece este código que rescató un límite de altura para 12 metros para que no fuera también vandalizado, digo yo, devorado por la inversión, porque si no tendríamos también grandes torres allí en esa parte del litoral. Y en otras áreas también que se hicieron grandes proyectos de conjuntos de propiedad horizontal. Aquí tenemos la imagen de lo que se realizó en el año 2003 con la zonificación del corregimiento de San Francisco, porque San Francisco tiene la suerte de la desgracia, ¿no? Precisamente por las condiciones particulares que tiene el corregimiento, de ser el recipiente de casi toda la inversión inmobiliaria de gran altura y de apartamentos de lujo, por las condiciones físicas que tienen. Entonces este fue la zonificación que se hizo en el año 2003, en la cual nosotros participamos. Puedo decir que en aquella oportunidad se aumentó técnicamente la densidad, porque de 1.000 se pasó a 1.200, y de 900 a 1.000, 1.200 y 1.500, para disminuir los rangos entre un código y otro, pero eso no fue suficiente porque todo el mundo pedía la máxima densidad, 1.500 habitantes por hectárea. Posteriormente a eso, 15 años después, aparece el plan de San Francisco, el plan parcial de San Francisco, que debió haber sido
realizado conjuntamente con el plan distrital, pero que apareció primero por el proceso de la contratación y demás, y estableció una serie de códigos que rompían totalmente con la clasificación tradicional, que ya muchos de ustedes conocen, el contenido del mismo. Se establecieron límites de altura y demás, pero que en esencia tenía que ser eliminado por una, digamos, complot, por decirlo así, que se hizo para que ese plan se fuera eliminado y pasar a revisar todas estas innovaciones que aparecen aquí, por ejemplo, de retirar los estacionamientos hacia la parte de atrás de los edificios para liberar las aceras y poder tener entonces una continuidad en el tratamiento de las aceras, de manera que tengamos una ciudad donde se pueda caminar y no que dependamos de los vehículos. Para el año 2019, exactamente en el mes de octubre, se estableció unas disposiciones especiales. Se suspendió temporalmente la aprobación de proyectos en San Francisco porque había un problema que había surgido por la indefinición en cuanto a las densidades. Entonces se comenzaron a presentar proyectos con apartamentos de 40 a 47 metros cuadrados. Y el Consejo el Consejo Municipal suspendió la aprobación del plano y surgió estas disposiciones especiales que llevó conocimiento de la Junta de Planificación Municipal, pero que yo puedo levantar mi mano y decir que en realidad yo no participé en eso porque en esos momentos, noviembre del 2019, yo estaba siendo intervenido quirúrgicamente y estaba convaleciente todavía durante un mes. Así que, pero de todos modos, este cambio fue, digamos, el detonante o el punto de inicio para hacer posteriormente los cambios que se realizaron. Y aquí ustedes ven los códigos iniciales en esta parte de acá, a ver si lo puedo señalar. ¿Sí ven el mouse, verdad? Sí. Aparecen los códigos iniciales del plan. Ya esto es la redacción final del plan de ordenamiento territorial, en donde aparecían los códigos que se utilizaron en San Francisco y los nuevos códigos que se trataron de equiparar, pero que jamás se discutió que hubiesen densidades de 2.000 habitantes como aparecen aquí. Entonces, esta figura de los 2.000 habitantes, a la cual es dentro de la Junta de Planificación, nosotros nos opusimos porque no había ninguna consideración de esas que ha dicho Rodrigo en cuanto a los sectores donde puede haber ese tipo de densidades y que vaya a haber afectaciones como las que empeorarán las condiciones de la infraestructura, que no va a tener capacidad para esas altas densidades. Entonces, esto es básicamente lo que se dio con respecto a ese sector, y lo que va a hacer es seguir repitiendo el patrón de esto que ustedes ven aquí, que son imágenes de Paitilla, donde los autos prácticamente no caben, donde no puede entrar un vehículo de emergencia, un carro bomba o cualquier vehículo grande no puede entrar porque las aceras son mínimas y las calles no tienen la capacidad. Entonces se habla de lo que dije anteriormente, un hacinamiento de lujo. El otro caso es, y esto es con el manejo de del suelo urbano, el caso de Costa del Este. Costa del Este es un sector, Costa del Este, la ciudad del Este, se llamaban, con su plano de zonificación bien estructurado, con áreas industriales, combinaban alta densidad con baja densidad y mediana densidad, y sectores para la actividad comercial. Pero básicamente nos centramos en esta parte del proyecto, donde se estructuró el área industrial. ¿Qué ocurrió con ese sector? Bueno, al lado de ese sector había una finca
que nunca fue considerada dentro del plan original, del plano de zonificación. Poco a poco fue siendo rellenado a la vista de todo el mundo, y yo pasaba por ahí y yo veía, ¿cómo es que están rellenando eso si eso es parte del mar? Es la salida del río, y llegó a suceder que hubo una inundación en Panamá Viejo que nunca había ocurrido y nadie tenía explicación de por qué había ocurrido eso si se le había cerrado la salida al río. Entonces obviamente las aguas se iban a regresar, porque aquí para que haya una inundación se combina la lluvia con la marea alta y los desperdicios en el cauce del río para que nos inundemos todos. Y es algo que se repite todos los años. Entonces, esta parte de aquí, que nunca nadie supo cómo apareció, en el 2003 estaba en el plano de zonificación así, y en el 2012 aparece mágicamente con el código RM3C2 dentro de un área industrial. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué ocurrió allí? Entonces, refuerza nuestro concepto de que la planificación o la gestión no va de acuerdo con la planificación. Y aquí pueden ver una foto aérea donde se ve el área de la entrada de Costa del Este con el corredor y el área que fue rellenada a ciencia y paciencia de todas las autoridades que tienen que ver con el uso del suelo aquí en la ciudad de Panamá. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros necesitamos otra alternativa para definir políticas de suelo. Entonces allí yo me atrevo a utilizar un material que he recogido de otros seminarios que hemos podido asistir, en los cuales se plantea que se requiere que se cambien las políticas de suelo, que haya una gestión democrática, participativa y descentralizada, que haya promoción de la calidad de vida y del ambiente, reduciendo las desigualdades y la exclusión social, que exista el fortalecimiento del papel del poder público en la promoción de estrategias de desarrollo, que el fortalecimiento de la regulación pública sobre el suelo urbano mediante la utilización de instrumentos redistributivos de la renta urbana por lo menos se gestione y se haga efectivo. Que haya una mayor integración entre las herramientas urbanísticas, entre el plan, porque este plan se puede quedar engavetado y nadie le va a parar bola. Dentro de un par de años nada más va a quedar, si acaso, la versión digital, y hemos perdido dinero, recursos, porque ha sucedido. Me puedo dar cuenta de que el plan metropolitano, en el cual yo participé también, después en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, nadie tenía una copia. Yo tengo una copia porque yo trabajé ahí y pude rescatar una copia, pero nadie tenía una copia que se pudiera verificar algunas cosas que habían sucedido durante ese plan. Y eso sucedió con la mayoría de los planes. Se hacen los planes, pero nadie le da seguimiento. Que haya un abordaje integral de los procesos territoriales y enfoques estratégicos, que haya mayor integración entre estas y las herramientas fiscales, tributarias, administrativas, económicas, para poder generar un uso del suelo acorde con lo que establecen los planes. Mejora del espacio público, que lo tenemos muy descuidado, como espacio de integración, y que haya participación y control social sobre toda la ejecución. ¿Qué es lo que ocurre? Que actualmente se trata de minimizar la participación ciudadana, desconociéndola totalmente, cosa que ha llegado inclusive a la conformación de la Junta de Planificación, donde la representación de las organizaciones comunitarias estaba garantizada por dos pasó algo allí. Estaba garantizada por dos representantes que de repente se aprobó un cambio, se fue Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente, a ver. Ya. A ver. Espero que no haya sido sabotaje.
A ver, vamos de nuevo. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ahora sí. ¿Sí? Ok. Entonces, hablábamos de la participación ciudadana que se ha minimizado, donde se le ha quitado un espacio a la participación ciudadana y ahora ese espacio que se le quitó ha sido ocupado por otras personas que no tienen nada que ver con las organizaciones comunitarias. Y seguimos con la propuesta para una política de suelo alternativa. Pasar de normativa reglamentarista a un urbanismo operacional que tome en cuenta al ser humano, que tome en cuenta al ambiente, que tome en cuenta la necesidad de tener una ciudad resiliente, porque cada día los problemas ambientales son más grandes. Un reconocimiento de las prácticas de los sectores populares en la construcción de la ciudad, mixtura de usos y actividades, estándares normativos adecuados a la realidad de nuestras ciudades y heterogeneidad de instrumentos normativos y operativos que realmente procuren que todo esto que se escribe pueda exactamente ser llevado a la realidad. Aquí, una cuestión de docencia nada más, creo que todavía tengo un par de minutos. Esbozaría los instrumentos de planificación que tradicionalmente están establecidos. Se fue de nuevo. A ver, ¿Sí lo ven? No. No, no. Ok. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Verdad? Ok, voy a ir más rápido por cualquier cosa. Los instrumentos formales y los instrumentos operativos. Se menciona aquí, y aquí están los instrumentos que Rodrigo había mencionado anteriormente, que es necesario tener para una gestión eficiente, una gestión urbana eficiente. Instrumentos de planificación, de promoción y desarrollo, de financiamiento, de redistribución de costos y beneficios de la organización, lo que llamamos reparto de cargas y beneficios, o sea, que no solamente salga un solo sector favorecido, sino que sea voy de nuevo. Vamos a acelerar el paso. Ahora sí. Ok. De redistribución de costos y beneficios de la organización para que no solamente sea un sector el que salga beneficiado con el aumento de la densidad, sino que ese aumento y esa rentabilidad que te da esa densidad pueda ser redistribuida en beneficio de la comunidad, en mejoras de la infraestructura, sobre todo que necesitamos. Y los instrumentos de gestión urbana. Existen un montón. Existen un montón de instrumentos que están presentes en muchas legislaciones de países muy cercanos a nosotros, sí lo ven, ¿verdad? Que podemos mencionar, y ya creo que Rodrigo mencionó algo de reajuste de suelo, que se usa en Perú, en Colombia, en Argentina, en México, pero nosotros todavía no tenemos esa capacidad de ejecución. Y voy a terminar con esta última lámina, porque ya creo que la tecnología nos está superando. En enunciar los factores para la calidad de la gestión urbana, que debe haber un marco regulatorio adecuado para manejar los derechos y deberes tanto de propietarios, de gobierno, de ciudadanos e inversionistas, que debe haber información de calidad y de acceso adecuado, o sea, no debe haber secretos o temas ocultos a la comunidad, lo que prácticamente se hace imposible que usted pueda tener información porque todo parece como un secreto. Y que haya capacidades públicas, materiales y humanas para la ejecución de los actos administrativos que tengan que ver con el uso de suelo. Nosotros tenemos una ciudad que muchos se precian de decir que es la Dubái de América y que es Miami de Sudamérica y que tiene muchos edificios bonitos, pero debajo de eso nosotros tenemos, y detrás de eso, un montón de problemas que se dan tanto en la periferia como en el área central y que deben ser resueltos porque
nos provocan situaciones como esta, que se repite año con año. Y allí voy a tener que terminar porque si no, entonces ya estoy abusando de la paciencia de ustedes. Quiero dar las gracias pues por la paciencia que han tenido. No sé qué ha sucedido, pero debe ser algún problema de naturaleza técnica. Y termino con un pensamiento del filósofo Séneca, dice, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y yo quisiera que nosotros viéramos hacia dónde vamos. Muchas gracias. Yo creo que estoy dentro del tiempo. Sí, correcto. Sí, correcto. Así que muchas gracias por su paciencia en habernos escuchado. Muchas gracias, arquitecto Alvarado, por su exposición.